Antes del tren de la tarde, quedaban aproximadamente 40 minutos, y decidí que aún tenía tiempo para comprar una deliciosa napolitana vendida en una panadería cercana a la estación. Se llamaba Stop Nuyu y a veces era tan vívida en mis sueños. Su sabor era tan exquisito que solo con mirarla, se me hacía agua la boca. Lo más crucial era que tenía un precio razonable y podía permitírmela una vez a la semana cuando me dirigía al pueblo de mi abuela para el fin de semana. ¿Por qué lloras? Una niña de unos 5 años estaba parada cerca de la entrada de la panadería. La señora me llamó ladrón cuando le pedí una pastelería. Sin embargo, no estaba robando, simplemente quería comer. La niña sollozó de nuevo, y la miré con desconcierto. Parecía decentemente vestida, quizás incluso demasiado. Su chaqueta llevaba el emblema de una marca con la que ni siquiera podía soñar. Y sus pequeñas botas brillantes eran algo excepcional. ¿Estás perdida? Adiviné. Ella levantó sus ojos llorosos hacia mí y asintió. Pero no me perdí por accidente. Lo hice a propósito. ¿Sabes cómo? No accidentalmente. La niña dejó de llorar de repente y se compuso, como si estuviera lista para seguir su camino. Tal vez no debería haber intervenido, especialmente dado mi tiempo limitado, pero por alguna razón, dije, no te preocupes, no te delataré. Vamos. Tomé su mano y juntas entramos en la tienda de comestibles. Allí compré mi napolitana favorita y se la entregué. Aquí tienes, pequeña. Dio un mordisco enorme y rodó los ojos en un placer encantador. Deliciosa. Extrañamente, no me sentí mal por la napolitana en absoluto, y de repente, el deseo de comer se desvaneció. Fue la primera vez que experimenté esa satisfactoria sensación que surge cuando genuinamente ayudas a alguien. ¿Qué haces en la estación? Pregunté con precaución. Esperando un tren. Mi mamá se fue. ¿Y tu papá, dónde está? La niña frunció el ceño. Tuvimos una pelea. Es más difícil hacer las paces con él. Podía entenderlo. Mi padre, ante la más mínima provocación, recurría a su cinturón. Cuando era pequeño, el cinturón simplemente dolía, pero ahora sería más vergonzoso e incluso vergonzoso. Me consideraba bastante adulto a los 12 años y recibir golpizas a mi edad parecía humillante. Podía manejar fácilmente a mi padre por mi edad, era un niño muy alto. Además, a menudo estaba tan borracho que ni siquiera podía terminar el castigo. Pero nunca podría obligarme a levantar la mano contra mi padre, parecía aún más vergonzoso. Fue humillante descubrir qué hacer con ella. Levanté la cabeza y miré el reloj en la pared de la estación, mi tren salía en solo 10 minutos. ¿Quieres venir a casa de mi abuela? Sugerí. Mi abuela es inteligente y amable, no te maltratará. Además, podría ayudarnos a descubrir qué hacer contigo, pensé ingenuamente. Poco sabía que los niños perdidos se deben llevar a la policía de inmediato en lugar de transportarlos en un tren. La niña se llamaba Lisa, y llegamos a la estación necesaria. En nuestro camino a casa, empecé a reflexionar. ¿Y si mi abuela me regaña por traer a una niña sin preguntar? Aunque era amable, mi abuela tenía un carácter severo. Podía despedir fácilmente a mi padre cuando venía pidiendo dinero para una botella. Llevé a Lisa al baño y le instruí que se quedara quieta. Mientras tanto, fui a hablar con mi abuela. La niña miraba a su alrededor con recelo, como si nunca hubiera visto un baño antes, y la oscuridad dentro le parecía aterradora. Te abriré la cortina y la puerta no está cerrada con llave, le aseguré mientras salía rápidamente. Cuando regresé después de un tiempo, encontré a mi abuela conversando con Lisa, preocupada. Ahora, me doy cuenta de lo excepcional psicóloga que era mi abuela. Logró extraer las circunstancias que dejaron a Lisa sola en la estación sin causarle angustia. La madre de Lisa había fallecido, y su padre torpemente intentaba ocultarlo, inventando una historia sobre que su madre había tomado un tren al cielo. Incluso un niño de 12 años como yo podría entender las luchas de una niña tratando de dar sentido a tal situación. ¿Qué le sucedió exactamente a la mamá de Lisa que la llevó a embarcarse en una búsqueda?
Resulta que el padre de Lisa había introducido recientemente a una madrastra en el hogar. La joven no sentía afecto por su hijastra, pero ocultaba hábilmente sus sentimientos en presencia de su esposo. Cuando Lisa hablaba de ella, decía: cuando papá está en casa, la tía Angelina es buena, incluso me besa en la mejilla. Pero cuando papá no ve, me golpea tan fuerte. Sin embargo, el padre de Lisa no le creía, insistiendo en que se lo inventaba todo. Lisa, con mejillas marcadas por las lágrimas, dijo: es una hipócrita de dos caras. La seguí hacia el establo. Mi abuela cerró firmemente la puerta y preguntó: bueno, joven héroe, ¿qué planeas hacer con tu protegida? Me quedé perplejo, era como si mi abuela hubiera leído mis pensamientos sobre ser un héroe. El resto de mis consideraciones aún no habían cruzado mi mente. Tienes suerte con un nieto como él, gruñó mi abuela, su aprobación algo confusa. Ser regañado por alguien, especialmente una mujer, especialmente alguien con una experiencia de vida colosal que puede encontrar una solución para cualquier situación, es toda una experiencia. Confíe en la gestión del mundo Ent. Ero a manos así, y Boila, en medio año, todos a su alrededor son felices, sonríen y usan calcetines de lana, la división de la riqueza global se olvida por completo. Cálido y acogedor, ¿de qué tontería están hablando allí? Así es como mi abuela resolvió de alguna manera la situación. Todavía me maravillo de cómo lo hizo. Temporalmente llevaron a la abuela a dormir y estaba ligeramente ansioso, pensando que el padre de Lisa probablemente la estaba buscando en ese mismo momento. Sin embargo, mis ojos estaban pesados y los panqueques con crema agria calentaban agradablemente mis entrañas. Los panqueques eran un manjar raro en casa, y me quedé dormido. Dormí profundamente, como solo lo hacen los niños, especialmente cuando son invitados a la casa de su abuela. En la mañana, apenas después de desayunar, un jeep negro se detuvo frente a la casa. Después de un tiempo, la puerta principal se abrió y entró un joven con un montón de cajas y bolsas en las manos. No podía entender nada, parecía como si alguien estuviera celebrando un cumpleaños, y un mensajero hubiera entregado regalos. Había visto escenas así en películas, pero experimentarlo en la vida real era algo completamente distinto. «Papá», exclamó Lisa, lanzándose a los brazos del desconocido, haciéndome olvidar instantáneamente tanto los regalos como las sorpresas de cumpleaños. En este momento, probablemente preferiría una llamada de despertador. Se acercó a mí con una amplia palma y una sonrisa en su rostro que me tranquilizó. Decidí extender mi mano, nadie me había estrechado la mano antes. Se sentía como si fuera un adulto, importante o hubiera logrado algo en la vida, como graduarme con todas A. Era extrañamente placentero. Lisa, traje regalos para todos. ¿Me ayudas a abrir las cajas? El hombre se dirigió a su hija. La niña parecía haber olvidado que se había escapado de casa ayer y no quería ver a su padre. Niños, ¿qué se puede esperar, especialmente del género femenino? Es un caos total en sus cabezas. He notado cambios similares en mis compañeros de clase incontables veces. Hoy les gusta Maxim, mañana es Eva, y luego, de repente, soy yo. Una compañera incluso me dijo que le gustaba mientras iba a casa con otra persona el día anterior. Vi al padre de Lisa, cuyo nombre era Pavel, desempaquetando los regalos. Me quedé atónito, eran las cosas más geniales, incluso los modelos más recientes. Supuse que Pavel estaba tratando de reconquistar a su hija regalándole cosas. Sin embargo, cuando sacó un palo de hockey, no pude evitar reírme, imaginando a Lisa dando vueltas con un disco en el patio. La abuela llamó a Pavel a la cocina y escuché su conversación. ¿Qué métodos tan extraños tienes, Serga? Realmente, mi papá es el mejor. Lisa se sentó a mi lado en el sofá. Tienes un buen padre, tienes suerte. Luego, Pavel tomó a Lisa, dejando los regalos en la puerta. Me dijo que los visitara en algún momento y me entregó su número de teléfono, que guardé en la libreta de direcciones de mi computadora. Me estrechó la mano, recogió a Lisa y se fue al patio. Cuando el jeep comenzó a moverse, me preocupé. Abuela, olvidaron los regalos de Lisa, dije.
Esos regalos son para ti, tonto. La abuela golpeó juguetonamente mi cabeza, parecía que limpiaba una lágrima. Empecé a mirar alrededor, sin confiar en mis oídos. ¿Por qué Pavel decidió agradecerte por no abandonar a Lisa en la estación? Pensé que me regañaría, me pregunté en voz alta, decidiendo tocar mis pertenencias con mis manos mucho después. Aprendí lo que precedió a la aparición de Pavel en nuestra casa. En la víspera de esa noche, la abuela fue directamente al policía local, Grisa, y se quedó allí hasta que Grisa localizó al padre de Lisa. Por supuesto, los padres ya estaban preocupados por la desaparición del niño, así que Grisa rápidamente logró encontrar al padre de Lisa. Tolerar a mi abuela resultó ser una prueba bastante difícil para el policía local, pero su experiencia centenaria en detener caballos fugitivos y visitar cabañas en llamas le daba a la cara de una mujer rusa tal expresividad que nadie en su sano juicio se atrevería a discutir con ella. Grisa entregó solemnemente el número de teléfono de Pavel a mi abuela y elogió al hombre a fondo. Desde entonces, Lisa no se escapó de casa y su madrastra se comportó bastante respetuosamente con la niña. No era una mujer tonta, su vida estaba en juego junto a la de Pavel, disfrutando de una vida cómoda. No llevé los regalos de Pavel a casa, esas cosas podrían terminar rápidamente en una casa de empeño. A veces, los padres hacían cosas de manera sombría, incluso vendiendo mi ropa aproximadamente 6 meses después. Mi abuela enfermó durante ese tiempo, yacía en la cama y apenas se levantaba. Estaba de vacaciones, viviendo con ella. La asistente médica de la enfermería sugirió que la abuela fuera al hospital, pero ella se negó. Siguió arrastrándolo, y luego, por la noche, se puso extremadamente mal. Estaba tan desconcertado, de pie junto a su forma casi sin vida. Lo que se me ocurrió, llamé a Pavel, y llegó bastante rápido. Después de él, llegaron los médicos, quienes le administraron una inyección a la abuela y la llevaron al hospital. Pavel me instruyó para empacar y me llevó a su casa. Fue la primera vez que me encontré en su casa, que me parecía un palacio. Había incluso columnas en la entrada y el suelo brillaba, tan impecable que temía pisarlo. Mis calcetines eran ciertamente menos limpios que ese suelo. Lisa estaba encantada de verme y toda la noche la pasamos juntos con su madrastra, Angelina. La conocí durante la cena. Parecía tan inalcanzable y hermosa que incluso tenía miedo de levantar la vista del plato. ¿Y si esta reina nota que no me cepillé los dientes esta mañana? Parece que después de ese día, comencé a realizar regularmente mis rutinas matutinas y vespertinas. Al día siguiente, Pavel me llevó al hospital para ver a la abuela. No podía entender del todo por qué seguía pálida y apenas movía los labios. ¿No la ayudó la inyección? Siempre me ayudaron los medicamentos, simplemente era desagradable tomarlos. Perdóname, Serga, dijo Estella, la vecina de la abuela. Soy la culpable de que tengas que vivir así. No pude criar adecuadamente a mi hijo, tu papá. Parece que heredó los genes de su padre. Estos dos hombres, mi esposo y mi hijo, fueron mi única debilidad en la vida. No entendí completamente lo que quería decir en ese momento, pero sus palabras se quedaron conmigo para siempre. Tal vez fue por esta conversación que saqué algo significativo para mí, sobre los genes, por ejemplo. Posiblemente debido a esa conversación o simplemente por los recuerdos vívidos, he sido indiferente al alcohol toda mi vida. Mi abuela falleció esa misma tarde, y desde entonces, mi vida se volvió aún más desoladora. Ahora no tenía refugio donde pudiera tomar aliento, jugar videojuegos y disfrutar de la cocina de la abuela. Ahora tenía que estar constantemente cerca de mis padres intoxicados, como había anticipado. Todas mis cosas y los regalos de Pavel pronto terminaron en una casa de empeño, incluido el palo de hockey. Solo logré darle un par de autos de juguete a mi amigo para su cumpleaños. Seguí visitando la casa de Pavel y Lisa en cumpleaños. Pavel siempre me llamaba personalmente y me invitaba a las festividades. Naturalmente, me alegraba por estas visitas, especialmente porque había una oportunidad de comer adecuadamente. Últimamente, mi cuerpo parecía volverse loco, siempre me sentía hambriento. Aprendí a freír papas,
lo cual fue un salvavidas cuando la abuela ya no estaba. Transportaba varios cubos de papas que habíamos cosechado juntos. Desafortunadamente, no todas las papas traídas se quedaban conmigo. Mi padre logró vender algunas, y no solo a la casa de empeño, incluso la gente iba por verduras. El tiempo pasó, y terminé la escuela. Me inscribí en una escuela técnica, pero luego me di cuenta de que fue un error. Después de encontrar un trabajo unos 6 meses después, lo que básicamente significaba trabajar las 24 horas del día, logré alquilar una habitación para mí lejos de mis padres. En ese momento, mi madre, por primera vez, me ayudó a empacar, mirándome con ojos tristes y sobrios. Incluso empaquetó algunos platos en mi bolso, lo que quedaba de ellos en el aparador. Honestamente, nunca usé esa vajilla, pero aún la guardo como recuerdo de mi madre. Confesando mis pecados, admito que durante esos tiempos, no visitaba con frecuencia a Lisa. Faltaba tanto tiempo como deseo. Me tomó un tiempo reaccionar. Recuerdo cómo de repente me animé, pinté la vida con colores más optimistas, compré ropa y dispositivos nuevos. Incluso pude permitirme un nuevo sofá después de algún tiempo. Comencé a vivir una vida plena, por así decirlo. Ya no me avergonzaba invitar a gente a mi casa o incluso celebrar los cumpleaños de mi pequeña Lisa. Cuando la chica cumplió 18 años, no nos habíamos visto exactamente durante un año. Incluso antes de eso, solo pasé un minuto para desearle un feliz cumpleaños. En ese año, Lisa se transformó en un hermoso cisne y me di cuenta de que me sentía incómodo mirándola a los ojos. Me asusté con esa reacción. Para mí, Lisa era solo una niña. Me consideraba un anciano cargado de experiencia, con el peso del trabajo, la educación, estudiaba a tiempo parcial, sacaba un préstamo para un automóvil y tenía un par de relaciones fallidas. ¿Vienes tan raramente últimamente y pareces renuente a vernos?, preguntó Lisa a su manera habitual, diciendo todo directamente. ¿En qué está pensando Danya?, me estiré, metiendo las manos en los bolsillos. ¿De dónde sacaste eso? Simplemente no hay tiempo, girando como una ardilla en una rueda. Me inscribí en la escuela de leyes de tu universidad, solo durante el día, pero tal vez aún nos encontremos de alguna manera. ¿Por qué estás creciendo tan rápido?, murmuré para mí mismo, sin entender qué hacer ahora con todo esto. La imagen de Lisa me perseguía en sueños y en ensueños. Solo tomaba un momento pensar, y estos sueños no eran vulgares. Preferiría matarme que pensar en Lisa de esa manera. Con más frecuencia, simplemente me imaginaba paseando tranquilamente por la orilla del océano y cosas así. Antes, al imaginar a cualquier chica, no conjuraba tales tonterías en mi mente, así que me asustaba mucho. Sergei, mi comportamiento desde la costa del océano se trasladó a la escalera de la entrada de la universidad. Te lo pregunté. Lisa bajó fácilmente las escaleras e incluso me dio un golpecito en la mejilla sin afeitar como solía hacer. No lo recuerdo. ¿Me ayudarás con el problema de economía? El profesor hoy usó tu trabajo como ejemplo en clase y decidí aprovechar nuestra relación. También dirás, con un tono avergonzado y complacido, dije. Durante 2 años completos, me contuve a pesar de las crecientes complejidades con la participación de Lisa. Los problemas económicos fueron solo el comienzo, luego vinieron razones más importantes para entrar. Pavel se rió. Deseo lo mejor para mi hija. Si vieras a estos duques modernos, cuyos padres se sientan en cómodas sillas, me entenderías. Y tu iniciativa me viene muy bien. Por cierto, supongo que te has convertido en una persona habilidosa. Mi elogio, que Pavel aparentemente quería decir que recientemente dejé de enlucir fachadas yo mismo y organicé una pequeña empresa que brinda los mismos servicios, impulsó mis asuntos instantáneamente. Conocía los detalles de este trabajo de lado, como Lisa lo expresó acertadamente. Nos convertimos en pareja sorprendentemente fácil después de recibir la bendición de su padre. Entonces, finalmente logré entender completamente la profundidad de mis sentimientos por mi pequeña Lisa. Ya no necesitaba concentrar todas las células de mi cuerpo para que mis manos no temblaran y mi voz no se volviera ronca.
El hecho de que nos convirtiéramos oficialmente en pareja rompió la represa y ambos literalmente nos ahogamos en este amor. Lisa y yo ya estábamos viviendo juntos cuando un día, al regresar a casa, vi a mi padre cerca de la entrada. «Hola, Serga», saludó con voz temblorosa. Hice una mueca, su presencia me resultaba tan desagradable. Solo el recuerdo de mi abuela, que lo amaba, me frenaba de salir corriendo. «Hola, papá», saludé con reluctancia. Mi padre conocía las reglas para entrar a mi apartamento, todavía alquilado, pero ya tenía planes para mi propia vivienda. No era bienvenido, lo único que faltaba era que los propietarios luego preguntaran, ¿dónde se fue el espejo? Desde el pasillo, respondí exageradamente, por supuesto, mi patata. Nunca le di dinero a mi padre, solo una vez al mes, y se quejaba al respecto. La deuda de mis hijos se acumulaba. Creo que se ha agotado. O sí, en el pasillo del apartamento donde vivían mis padres, siempre había una tarjeta de visita de una clínica. Según los anuncios, era un lugar donde mi padre y mi madre podían recibir tratamiento. Estaba dispuesto a pagar por eso. «Hijo, ¿te casarás?», murmuró mi padre. «Aún no, pero posiblemente en el futuro cercano». La última vez le hablé a mamá sobre Lisa. Mamá, estando más o menos en un estado adecuado, sabía acerca de mi encuentro con Elizabeth y su padre. «Dicen que tu prometida es rica». El estado de ánimo habitual mío cayó rápidamente. «Han, ¿por qué apareció papá aquí de la nada?» «Estamos en problemas, Serga». Papá suspiró literalmente. «Antes era una persona más dura, ¿o fue solo mi percepción? Se llevan nuestro apartamento. Debo mucho dinero, y esos matones amenazan con quitarnos la vivienda». «¿Qué quieres de mí?», pregunté, enojado. «Tal vez tu adinerada prometida pueda ayudar. Ella podría pagar mi deuda con los nuevos parientes». Lo miré y no podía entender cómo uno podía hundirse en ese estado, cómo se podía perder completamente la dignidad. «Entonces, Serga, ¿qué dices? ¿Nos ayudarás?». Mi padre me miró obsequiosamente. «No», dije firmemente. «¿Cómo puedes? ¿Y qué hay de estar en la calle con tu madre?», insistió. «Deja que él y su madre estén en la calle», pensé, y no pretenderé que no los conozco. Puedes estar seguro de tu opinión al respecto. Nunca la cambiaré. Algunas personas, haciendo alarde en la calle, no se benefician de la ayuda. Por el contrario, les priva de la oportunidad de avanzar en la vida y eventualmente los arrastra hasta el fondo. Esas personas son como parásitos. Se acostumbran a vivir a expensas de los demás y la inacción eventualmente los mata. Como sospechaba, nadie quitó el apartamento a mi padre. Es bastante posible que estuviera haciendo bluff. Simplemente ideó este truco para sacarme dinero. Sin embargo, mis palabras aún le afectaron. Mi padre, temiendo que en su vejez tuviera que dormir no en su propio sofá junto al televisor, incluso pareció recobrar el sentido después de nuestra conversación. Encontró un trabajo, trabajó por turnos como parte de un equipo de construcción. Los tipos allí eran duros, no podías andarte con rodeos, incluso podían recurrir a la violencia cuando la brigada estaba presionada por los plazos. Por casualidad, terminé cerca de esa tienda para recoger un pedido de materiales de construcción en la casa vecina. Mi mirada se detuvo como congelada en un cartel promocional, donde jóvenes en smoking y una chica vestida impecablemente paseaban de la mano por la orilla del mar. Después de unos segundos de contemplación, entré decididamente en la joyería. ¿Podría ser lo que estoy pensando? Lisa sonrió, luciendo un poco perpleja. Observando la caja de terciopelo, dijo, «Lo siento, no es muy caro». Comencé a justificarme, pero Lisa me interrumpió. «¿Por qué decidiste proponer hoy?». Desvié la mirada, sintiéndome un poco avergonzado. Es como si pudiera sumergirse en las profundidades de mi cerebro y verme paseando a su lado en la playa. Solo soñé despierto y compré el anillo, admití honestamente. Aún así, es extraño que... Todo en un día, me enredé por completo, e incluso internamente me encogí.
De repente, en este mismo día, Lisa decidió que ya no éramos una pareja. En este día, tú y yo nos conocimos por primera vez. ¿Cuándo?, me pregunté. ¿Recuerdas qué fecha te encontré en la estación? No yo, lo recordó mi padre. Pero yo sí, desde que crecí, sigue sorprendiéndome, Elizabeth, cada vez más. Abrí la caja y deslicé el anillo en su dedo. Es para que no te escapes de mí. El delicado anillo brillaba a la luz de la tarde. Ahora, no correré a ninguna parte, dijo. Exhalando. El médico dijo que tendremos un hijo. Hoy nos informó al respecto. ¿Te lo puedes imaginar?